¿Y si el verdadero punto de quiebre de la guerra en Ucrania no está en las trincheras, sino en los apagones y el caos ferroviario? En las últimas semanas, hemos sido testigos de un cambio crucial en la estrategia militar rusa dentro del conflicto ucraniano. Ya no se trata únicamente de bombardeos indiscriminados en el frente. Ahora, los ataques son meticulosamente selectivos y están dirigidos al corazón mismo de Ucrania, afectando su infraestructura energética y logística. Esta táctica revela que el objetivo de Rusia va mucho más allá de conquistar territorio. Busca apagar la vida cotidiana, desarticular la capacidad de resistencia nacional y sembrar el desaliento desde la retaguardia. Ciudades emblemáticas como Kharkov han soportado noches interminables de explosiones que, una y otra vez, sumen barrios enteros en la más absoluta oscuridad. Para comprender la magnitud de este drama, imagina mirar por la ventana y observar el cielo iluminado por el relámpago de una explosión, solo para que, en el instante siguiente, todo quede sumido en la negrura total. Cada corte eléctrico convierte a miles de familias en rehenes de la incertidumbre. Ancianos, niños, personas enfermas, todos atrapados sin saber cuándo regresarán los servicios básicos. En minutos, hospitales, viviendas y estaciones de tren quedan completamente paralizados, poniendo en riesgo vidas humanas y la operatividad nacional. Este nuevo frente de la guerra ataca la columna vertebral de la logística ucraniana. Sin energía, los trenes quedan inactivos. Sin trenes, los suministros no llegan. Y sin suministros, el ejército se asfixia y la población civil se ve empujada al borde de la desesperación. Incluso en regiones alejadas del frente de combate, como la ciudad de Shostka, los ataques con drones y explosivos generan pánico, rompen la sensación de seguridad y demuestran que ya no existen zonas verdaderamente seguras en el país. El mapa de Ucrania se ha transformado en una red de puntos críticos, todos vulnerables ante la guerra moderna. Cada subestación eléctrica destruida y cada vía férrea interrumpida no solo representa un daño material, sino que erosiona la moral y la resistencia tanto del ejército como de la población civil. El ejército depende de estas arterias invisibles para moverse, abastecerse y rotar a sus tropas. Pero la vida de millones de civiles también depende de la electricidad y el transporte. Un apagón puede significar quedarse sin agua potable, sin calefacción en pleno invierno o sin la posibilidad de comunicarse con familiares y autoridades. Este es el efecto dominó de la guerra de infraestructura. El peligro es real y letal. Si Ucrania pierde el control sobre su red logística y energética, el colapso podría producirse mucho antes de que caigan ciudades en el campo de batalla. La amenaza actual ya no se limita a los soldados en las trincheras. Es una amenaza omnipresente para todos los que luchan por sobrevivir un día más bajo la sombra de la guerra. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Podrá Ucrania soportar el asedio silencioso desde la retaguardia, o estamos cerca de presenciar un punto de inflexión donde la falta de suministros y energía rompa la defensa y la vida cotidiana? Para comprender el verdadero alcance de esta estrategia, es esencial analizar cómo funcionan las redes de energía y transporte en Ucrania. Solo así podemos dimensionar por qué cada ataque, aunque invisible en el frente, puede tener consecuencias devastadoras en la retaguardia y marcar el destino de la nación. Imagina una noche apocalíptica en Kharkov. ¿Es solo otra jornada bajo el peso de la guerra? ¿O estamos presenciando la señal de un colapso aún más profundo y sistémico? Las arterias de la segunda ciudad más grande de Ucrania han sucumbido al caos. Explosiones iluminan el cielo. Miles de habitantes quedan atrapados en la oscuridad, sin electricidad ni agua. Barrios enteros pierden la luz. El ferrocarril, columna vertebral de la logística nacional, se detiene por completo, congelando la vida civil y militar. En la historia reciente de los conflictos, pocas veces una gran ciudad industrial ha quedado tan vulnerable como Kharkov en estos días. Nada de esto es casualidad. Las fuerzas rusas han desplegado bombas de precisión y drones kamikaze, atacando infraestructuras de doble uso, subestaciones eléctricas y centros logísticos vitales, tanto para la ciudadanía como para el ejército. Cada explosión parece haber sido escogida con precisión quirúrgica
para quebrar los puntos neurálgicos de la energía y el transporte ucraniano. A modo de ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardearon sistemáticamente las líneas de tren alemanas para ralentizar el esfuerzo de guerra nazi, sabiendo que la infraestructura es tan decisiva como las armas. Las consecuencias de estos ataques llegan de inmediato. Sin energía ni trenes operativos, la logística militar se paraliza por completo. Los hospitales luchan por continuar operando con generadores de emergencia, pero estos recursos son finitos y no siempre suficientes para mantener, por ejemplo, las máquinas de soporte vital o las salas de operaciones. Las comunicaciones fallan, dificultando la coordinación de la defensa y la logística. La población civil queda sumida en la incertidumbre de sobrevivir, quizás durante semanas, sin servicios esenciales. Mientras tanto, la presión en el frente noreste no da tregua. La ofensiva rusa avanza en Volchansk, donde sus tropas han cruzado el río Volcha con el objetivo de quebrar las defensas ucranianas. En Kupiansk y la propia Volchansk, los contraataques ucranianos fracasan uno tras otro, consumiendo recursos, hombres y, sobre todo, esperanza. La moral de las tropas y la población se ve afectada por cada retroceso y cada noche sin luz. El peligro tampoco conoce fronteras. Incluso ciudades alejadas como Shoska, situadas en la retaguardia profunda, sufren ataques con drones. Se repite la misma lógica que durante el conflicto de Siria, cuando las fuerzas aéreas atacaban depósitos de combustible y agua en ciudades consideradas seguras, desplazando el miedo y la inseguridad a todo el territorio nacional. Hoy, en Ucrania, la guerra se infiltra en cada rincón, sin importar la distancia al frente. En zonas fortificadas, los avances rusos de apenas unos cientos de metros pueden parecer menores. Sin embargo, en una guerra de posiciones y desgaste, cada metro ganado representa presión adicional sobre la defensa ucraniana y amenaza con abrir grietas logísticas irreparables. La historia de la Primera Guerra Mundial lo demuestra. Las líneas logísticas rotas llevaron a colapsos repentinos, incluso en frentes aparentemente estables. El riesgo es innegable. La población civil se enfrenta al desafío de vivir sin servicios básicos, mientras el ejército corre el riesgo de perder su capacidad operativa. Sin energía ni transporte, el abastecimiento militar puede colapsar en pocos días, poniendo en peligro la resistencia del país y minando la moral de todos sus habitantes. Un ejemplo concreto sucedió en el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ruptura del suministro energético y de alimentos tuvo consecuencias catastróficas para la población y la defensa. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar Ucrania en estas condiciones extremas? Ante el asedio sistemático y la destrucción metódica de su infraestructura, la resiliencia nacional se convierte en una carrera contrarreloj. ¿Qué ocurre cuando una guerra se libra a través de la energía, los trenes y la infraestructura, y no solo con tanques y soldados? En Ucrania, el conflicto ha evolucionado hacia un enfrentamiento donde la verdadera batalla es casi invisible. La infraestructura crítica. Rusia ha dejado atrás los ataques esporádicos y ahora ejecuta una ofensiva sistemática que apunta a subestaciones eléctricas, depósitos de combustible y puntos logísticos clave. El propósito no es simplemente infligir daño, sino paralizar a toda una nación, como en el caso del bloqueo naval británico a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que buscaba asfixiar lentamente la resistencia enemiga. Durante las noches, los cielos de ciudades como Yarkov y Odessa se encienden con los destellos de drones kamikaze y misiles de alta precisión. Estos ataques no son aleatorios. Están orquestados para desestabilizar la red ferroviaria y energética, cortando el suministro a la población y deteniendo la movilidad del ejército ucraniano. La historia reciente nos muestra escenarios similares, como en Kosovo en 1999, cuando la OTAN atacó sistemáticamente la infraestructura eléctrica serbia para forzar negociaciones. Las consecuencias aparecen de inmediato y son demoledoras. Vías cortadas, trenes detenidos, convoyes bloqueados y estaciones enteras sin electricidad sumen a regiones enteras en el caos.
El transporte civil y militar se ralentiza o se detiene. Las ciudades sufren la escasez y los soldados esperan, sin certeza y bajo presión, la llegada de refuerzos o víveres esenciales. En la historia, el asedio de Stalingrado es un claro ejemplo de cómo la interrupción del flujo logístico puede decidir el destino de una batalla prolongada. La parálisis trasciende lo local. Un solo golpe a un punto estratégico puede dejar sin energía, agua o movilidad a decenas de localidades simultáneamente. Un ataque bien dirigido es capaz de colapsar la vida de una región entera, dejando a miles de personas sin servicios fundamentales y a las tropas aisladas en el frente. Por ejemplo, en 2023, un solo ataque a una subestación eléctrica en la región de Kiev dejó a más de 500.000 personas sin electricidad durante varios días. Las autoridades ucranianas y los analistas ya han reconocido públicamente la gravedad de la situación. Advierten que, si la infraestructura colapsa, Ucrania podría quedar completamente paralizada. Perder la capacidad de combatir, de resistir y, lo más alarmante, de sobrevivir al próximo invierno. Este punto es clave, pues la experiencia del invierno de 2022 mostró que, ante los cortes masivos de energía, la supervivencia depende tanto de la resistencia física como de la moral colectiva. La población civil enfrenta apagones, cortes de agua y largas esperas en estaciones bloqueadas. La ansiedad crece cada día. Los soldados, por su parte, ven cómo la rotación y el refuerzo de unidades se retrasan, lo que pone en riesgo la moral y la capacidad de respuesta ante los avances rusos. En muchos hospitales, como ocurrió en Donetsk en 2023, la falta de electricidad obligó a los médicos a operar solo con linternas y generadores improvisados. Detrás de cada ataque a una subestación o a un depósito de combustible, se esconde una estrategia calculada. Quebrar la columna vertebral de la resistencia ucraniana sin necesidad de ocupar cada kilómetro de terreno. Rusia apuesta por una guerra de desgaste, atacando no solo al ejército, sino a todo el país, para agotar su voluntad de seguir luchando. La historia de la Guerra Fría está llena de ejemplos donde el colapso de la infraestructura fue un factor determinante para la estabilidad de los regímenes. La ayuda internacional, esencial para Ucrania, también está en peligro. Si la logística nacional no puede garantizar la recepción y distribución de suministros militares y humanitarios, cada retraso y cada corte erosiona la confianza y la moral, tanto en el frente de batalla como en los hogares y las ciudades. En el caso de Polonia, en 1939, la interrupción de los ferrocarriles contribuyó al rápido colapso ante la invasión. El pulso por la infraestructura es más que una táctica militar. Es una prueba diaria de resistencia nacional. Mientras Ucrania busca soluciones, la pregunta persiste. ¿Puede una nación soportar el asedio prolongado a sus arterias vitales? El verdadero invierno de Ucrania podría ser logístico y moral, no solo una cuestión de temperaturas bajo cero. Más allá de la nieve y las batallas en el frente, el mayor peligro se esconde en la posible fractura de la red que sostiene al país. Los trenes, las rutas, la energía y, sobre todo, el ánimo de su gente. En la Segunda Guerra Mundial, el cerco de Bastogne mostró cómo la falta de suministros puede poner en jaque a fuerzas numéricamente superiores. Muchos analistas advierten que, si los ataques a la infraestructura aumentan, Ucrania podría enfrentar una parálisis total de su red ferroviaria. Sin trenes, la rotación de tropas y el transporte de suministros esenciales se vuelve casi imposible. El ejército arriesga ver a sus soldados atrapados en el frente, sin refuerzos ni comida, mientras las reservas de munición y combustible se agotan día tras día. En situaciones similares, como la campaña del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, la falta de suministros selló el destino de ejércitos enteros. Pero los riesgos no son exclusivos del ámbito militar. Millones de civiles podrían verse obligados a huir de ciudades industriales y fronterizas, temiendo quedar aislados y sin acceso a servicios básicos. Un éxodo masivo, en pleno invierno, pondría aún más presión sobre recursos ya escasos y sobre la resiliencia de toda la sociedad. En la historia reciente,
El colapso de Alepo en Siria mostró cómo la destrucción de la infraestructura puede desencadenar crisis humanitarias de proporciones gigantescas. La moral colectiva es un frente invisible, pero igual de decisivo. El desgaste, la frustración y la sensación de abandono pueden propagarse rápidamente, erosionando la confianza en el gobierno y en la capacidad de las autoridades para proteger a la población. Cuando las ciudades quedan a oscuras y el silencio llena las calles, el miedo se multiplica y el apoyo popular al esfuerzo bélico puede desmoronarse en cuestión de días. En la historia, la caída de Saigón en 1975 fue precedida por una ola de pánico y desconfianza provocada por la ruptura de los servicios esenciales. En este momento crítico, las decisiones políticas tomadas fuera de Ucrania cobran un peso gigantesco. Washington, tras la reunión clave entre Zelensky y Trump, se convierte en el árbitro silencioso del destino ucraniano. La continuidad y el volumen de la ayuda internacional dependen de equilibrios políticos cada vez más frágiles y cambiantes, como ocurrió durante la crisis de los Balcanes en los años 90, cuando la intervención internacional fue decisiva para romper bloqueos y restaurar servicios básicos. La guerra ha empezado a cambiar de piel. Ya no se trata solo de conquistar o defender territorios, sino de controlar el pulso logístico y social del país entero. El desenlace no se decidirá únicamente con armas, sino con la capacidad de mantener operativos los trenes, las subestaciones eléctricas y la esperanza colectiva de millones de personas. En el asedio de Sarajevo, la supervivencia de la ciudad dependió tanto de la tenacidad de sus habitantes como de la creación de rutas alternativas de suministro. Hoy, la supervivencia de la sociedad ucraniana y la continuidad de la ayuda internacional penden de un hilo cada vez más tenso. Si la logística se rompe, todo puede venirse abajo en cuestión de semanas. La estrategia rusa busca asfixiar lentamente a Ucrania, debilitando sus cimientos logísticos y sociales. El país enfrenta un desafío existencial que trasciende el campo de batalla tradicional. En la historia moderna, la caída de la Unión Soviética fue precipitada en parte por la incapacidad de mantener la infraestructura y los servicios básicos para su población. En tiempos extremos, surgen maniobras insospechadas y recursos de emergencia. ¿Puede la improvisación sostener una guerra total? La guerra en Ucrania ha obligado a ambos bandos a reinventar sus tácticas frente a amenazas desconocidas. Ucrania, por ejemplo, convierte drones agrícolas y simples robots en armas improvisadas y miradores aéreos, logrando detectar enemigos y lanzar ataques sorpresa donde nadie lo imagina. Un ejemplo concreto de esta creatividad fue el uso de drones comerciales durante la defensa de Kiev en 2022, que permitieron identificar posiciones rusas y coordinar ataques defensivos. Las fuerzas rusas tampoco se quedan atrás. Han empleado bombas de humo y maniobras de distracción para capturar soldados ucranianos, sin disparar una sola bala. Así, demuestran que la innovación táctica es una competencia feroz y constante, no un privilegio exclusivo. En la guerra de Chechenia, las fuerzas rusas también recurrieron a tácticas poco convencionales para tomar las ciudades rebeldes. Sin embargo, estas soluciones son apenas parches temporales. Dentro de Ucrania, tanto comandantes como analistas reconocen que la tecnología improvisada solo retrasa lo inevitable. Cada dron adaptado, cada ingenio casero, es una señal de recursos agotados y desgaste acumulado. A largo plazo, la dependencia de la improvisación puede llevar al agotamiento, como sucedió con la resistencia polaca en Varsovia en 1944. A nivel civil, la resiliencia cotidiana se convierte en una trinchera invisible. Generadores ruidosos reemplazan a la red eléctrica, mientras la gente aprende a racionar el agua y almacenar comida. La vida sin servicios básicos se normaliza, con familias enteras ajustando horarios y rutinas para sobrevivir a apagones y noches heladas. En el invierno de 2022, miles de familias en Kiev compartieron refugios donde se organizaban turnos para cargar dispositivos y cocinar con hornillos improvisados. El desgaste mental es igual de implacable.
la guerra permanente corroe la moral y alimenta una fatiga demoledora. Cada día sin luz o calefacción erosiona la fe en la victoria, y la derrota comienza a parecer menos remota. Psicólogos ucranianos han alertado sobre el aumento de casos de depresión y ansiedad, como sucedió entre la población londinense durante el Blitz de 1940. En medio de todo, la narrativa y la información se vuelven armas invisibles. Crece la brecha entre la realidad de los apagones, las colas interminables y el relato oficial que insiste en la esperanza. Esta disonancia, tarde o temprano, mina la confianza social y la voluntad de resistir. En la guerra de Vietnam, la diferencia entre la información oficial y la realidad en el terreno fue crucial para el cambio de opinión pública en Estados Unidos. Pero la dependencia de la improvisación tiene un coste humano y social devastador. Si los parches temporales se vuelven rutina, el riesgo es que nunca lleguen soluciones reales y el límite de la resiliencia se cruce demasiado pronto. La experiencia de otras guerras urbanas, como la de Beirut en los años 80, demuestra que la normalización de la precariedad puede erosionar los lazos sociales y la esperanza colectiva. En este escenario, la destrucción metódica de la infraestructura crítica marca una escalada estratégica. Lo que antes era supervivencia momentánea, ahora se convierte en una batalla prolongada por el sustento mismo del país. La historia, desde la antigua Roma hasta la actualidad, nos recuerda que los imperios caen cuando sus caminos, acueductos y redes dejan de funcionar. La batalla decisiva en Ucrania ya no se libra solo por el territorio visible, sino por la red invisible que sostiene la vida diaria: la infraestructura. En la guerra moderna, conquistar una ciudad no significa nada si sus redes eléctricas, estaciones de tren y centros logísticos están destruidos. Es ahí, en los nervios de acero y cables, donde se juega el verdadero pulso del conflicto. En la ofensiva alemana contra Francia, en 1940, la destrucción de puentes y vías férreas fue determinante para frenar el avance enemigo en puntos clave. Hoy, el desafío para Ucrania supera la línea del frente. Los ataques rusos han evolucionado. Ya no buscan únicamente posiciones militares, sino la columna vertebral que permite resistir. Sin electricidad, agua ni transporte, las ciudades se debilitan y la moral de la gente, junto con la capacidad de respuesta militar, se erosiona lentamente. La resiliencia civil está en máxima tensión. En la historia reciente, la reconstrucción de Mosul tras la destrucción de su infraestructura básica demuestra lo costoso y prolongado que puede ser el proceso de recuperación. Si Ucrania pierde la red que la conecta, el colapso puede llegar sin que un solo soldado cruce sus puertas. En este escenario, la cantidad de tanques importa menos que la continuidad de la energía, la rapidez para reparar vías férreas y la solidaridad entre comunidades. Los ataques sistemáticos buscan aislar, desgastar y, finalmente, doblegar tanto al ejército como a la sociedad. En la Segunda Guerra Mundial, el puente aéreo de Berlín fue un ejemplo de cómo la logística puede ser la diferencia entre la capitulación y la resistencia exitosa. El riesgo es extremo. La supervivencia logística y la estabilidad urbana dependen de la rapidez con que Ucrania reaccione ante la destrucción constante. Si la energía se corta por días o semanas, los hospitales dejan de funcionar, los trenes se detienen y el ejército queda atrapado, sin refuerzos ni rutas de escape. Así, la infraestructura se convierte en la llave maestra de la victoria o la derrota, mucho más decisiva que cualquier avance territorial momentáneo. Esto obliga a repensar la guerra en el siglo XXI. La defensa ya no depende solo de trincheras o cañones, sino de ingenieros, técnicos eléctricos y voluntarios que, bajo bombardeos, restauran líneas y reparan puentes. El futuro de Ucrania, y de cualquier conflicto moderno, puede depender más de la capacidad civil de reconstruir lo esencial que de la fuerza en el campo de batalla. Un ejemplo inspirador es el de la resistencia holandesa durante la Segunda Guerra Mundial, que mantuvo operativas líneas de comunicación y suministro bajo la ocupación nazi. Por eso, la pregunta no es solo quién avanza más metros,
sino quien mantiene viva su red, su tejido social y su voluntad colectiva ante el ataque sistemático a la infraestructura. La resiliencia ciudadana y la creatividad en la respuesta pueden marcar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. En la historia, la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias a la movilización masiva de la sociedad para restaurar los servicios básicos y reactivar la economía. Ante este escenario, reflexionar críticamente y entender cómo evoluciona la guerra es más importante que nunca. Estar informados y exigir transparencia sobre lo que sucede tanto en las ciudades como en el campo es un deber compartido, no solo de quienes luchan en la línea de fuego. En la historia moderna, los medios de comunicación y la sociedad civil han sido fundamentales para vigilar y exigir respuestas en tiempos de crisis. Porque el próximo capítulo de la historia de Ucrania y de los conflictos futuros no se escribirá solamente en las trincheras, sino en la luz que logre mantenerse encendida en las ventanas de sus hogares. El verdadero pulso de la guerra moderna se libra en la capacidad de una nación para mantener operativa la red que la sostiene, en la creatividad para improvisar soluciones, y en la voluntad colectiva para resistir el asedio invisible que busca doblegar el ánimo antes que el territorio. La pregunta entonces sigue abierta. ¿Podrá Ucrania, apoyada en su ingenio, resiliencia y solidaridad, superar esta prueba histórica y mantener encendidas las luces de la esperanza ante el asedio más implacable de nuestro tiempo?